Hola a todas y todos. En este video les voy a dar a conocer cómo realizar una ficha en Word, cómo insertar una imagen, cómo usar el programa de Word. Para ello voy a ingresar al programa. Y me abre esta hoja. Primero voy al diseño de página y le voy a dar el tamaño que yo necesite, porque idealmente la voy a imprimir o la voy a mostrar. Para ello voy a utilizar tamaño carta, puede ser carta oficio. Voy a usar tamaño carta y tengo el tamaño de la hoja que voy a utilizar. Voy a disminuir para que puedan verla. Entonces, una vez que tengo mi hoja, voy a inicio y voy a la opción de acá de insertar formas, y puedo insertar aquí una forma donde yo puedo, por ejemplo, escribir mi título de la ficha, que podría ser la entrevista, dos puntos, o la entrevista para, y ellos pueden escribir para quién es la entrevista. Por defecto, el programa de Word me da en color azul, pero si yo aprieto ahí, me despliega todos estos colores con los que yo puedo utilizar el texto. Le puedo dar formato a mi texto utilizando acá el que más me acomode, el que más me sea llamativo y que se entienda la letra. Lo puedo ir agrandando, achicando, como yo lo necesite para mi ficha. Entonces, acá voy donde dice la entrevista para, y puedo insertar un archivo, una imagen, voy acá donde yo ya tengo algunas imágenes guardadas, y por ejemplo puedo hacer la entrevista, por ejemplo, a una profesora, por poner una imagen. Por ejemplo, puedo entrevistar a la profesora. Voy aquí a ajustar texto, voy donde dice delante del texto para poder mover libremente mi imagen. Voy acá de nuevamente a insertar y voy acá donde dice insertar Smart Art, presiono, voy acá como lista, le voy a dar a aceptar y puedo tener el formato que yo necesito o que yo deseo incorporar. Por ejemplo, vamos a achicar un poco esto.
También le vamos a dar el formato libre para que se pueda mover delante del texto. Y acá un paso a paso con las preguntas. ¿Dónde nació? Hago pregunta. ¿Dónde nació? La pregunta número 2. ¿Cuántos hermanos tiene? ¿A qué escuela iba en la infancia? Pueden ser 3, 4 preguntas dependiendo el nivel en el que estén trabajando. Y para darle armonía a mi ficha, puedo ir a los mismos colores que estoy usando o puedo darle otros colores para darle más vida. Y así es como le voy dando forma a mi ficha. La imagen la puedo achicar o la puedo agrandar. La idea es que quede en armonía con el texto y con los formas que le voy poniendo al lado. Si yo disminuyo la vista, puedo ir viendo cómo va quedando mi ficha y si me falta espacio para poder hacer algo más. Para ello me queda bastante espacio, entonces en esta ficha, una vez de que ellos hacen estas preguntas a la persona, pueden hacer un dibujo de cómo fue esta experiencia y lo voy a insertar aquí y le voy a dar el espacio necesario. Voy acá para que me quede el rectángulo marcado y yo pueda pedirle a los niños que dibujen en ese espacio y voy a insertar nuevamente una forma de cuadro de texto y voy a escribir la instrucción que quiero realizar para este trabajo. Dibuja cómo fue tu experiencia entrevistando. Hago doble clic, voy a inicio, le doy la misma letra que estaba ocupando, que me parece que era esta. Sí. Le doy un poco más de tamaño para que se vea. Cuando la agrande demasiado me va a aparecer la oración incompleta, así que yo tengo que agrandar la forma. Entonces ahí me queda el texto. Voy a darle formato también a este texto que está acá arriba para que me queden todos iguales. La letra que estaba ocupando era Comic Sans. Y es así como me queda mi ficha con una imagen, con formas insertadas para poder trabajar una experiencia, para poder trabajar algún proyecto, para trabajar alguna anécdota, algo que yo quiera que los niños realicen. Eso ha sido todo en la creación de fichas en el programa Word. Espero que esto les sirva de mucha ayuda en su labor. Los invito de igual manera a investigar, a curiosear este programa y descubrir
todas las funciones que nos puede dar y todo lo que podemos sacarle el máximo provecho para utilizarlo en nuestras clases, en nuestras actividades con los niños.